Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Hace un par de semanas, la película 1917 del director inglés Sam Mendes obtuvo Globos de Oro a la mejor dirección y a mejor película. Estoy grabando esto antes de que se anuncien las nominaciones para el Oscar. Ustedes cuando vean el video ya las conocerán y sin embargo creo que es posible decir de antemano que esta película tiene muchas posibilidades de aparecer nominada en varias categorías, incluso de llegado el momento llevarse los premios principales. Todo esto es relevante y no lo es. No lo es porque los premios no son indicadores de nada y sin embargo el hecho de que 1917 haya despuntado de manera más o menos inesperada inevitablemente provoca que se hable de ella en términos comparativos, no solo en relación a otras películas nominadas, sino en relación a las películas que se produjeron el año pasado. Este es uno de los muchos efectos colaterales de las premiaciones. Yo misma comenté en Twitter, al finalizar la entrega de los Globos de Oro, que si bien 1917 me parecía una película impecable en el aspecto técnico, no me parecía sobresaliente o tan sobresaliente en otros aspectos. También en ese momento dije que cuando la película se estrenara el 17 de enero, dedicaría un cine aparte a elaborar mis argumentos, así que este es el propósito de esta entrega. Sam Mendes no es ningún improvisado y aunque asumo que la mayoría de ustedes lo conoce, creo que no sobra mencionar los puntos más altos de su carrera. Él comenzó dirigiendo teatro en los años 90 y es una actividad que continúa haciendo hasta el día de hoy a la par de su ejercicio en la dirección de cine. Me pareció importante mencionar esta faceta de Sam Mendes porque algo en lo que son muy distintos el teatro y el cine es en el manejo del punto de vista. En el teatro, por más que haya un solo personaje en el escenario entregando un monólogo, el espectador tiene completa libertad de poner su mirada y su atención en cualquier otro punto del escenario. En el cine, en cambio, esta libertad está mucho más restringida por el propio director. Él es quien decide qué es lo que vamos a ver. Y el manejo del punto de vista es fundamental en 1917, así que quería mencionarlo y además voy a regresar a este tema más adelante. Como director de cine, Mendes se dio a conocer en el 99 con Belleza Americana y creo que más allá de las reacciones que el día de hoy genera esta película, es uno de los retratos cinematográficos más interesantes y más permanentes, todo el mundo sigue hablando de esta película, sobre las crisis de insatisfacción de personajes que en apariencia llevan una vida estable o exitosa según ciertos estándares, como los estándares que impone la cultura estadounidense. Creo que el mejor cine de Sam Mendes es justamente el que de una forma u otra muestra personajes enteros por fuera, pero quebrados o agrietados por dentro, o incluso infelices también por fuera y por dentro. Es el caso del protagonista de Camino a la Perdición del año 2002, que es ubicada en los años 30 y que habla de la violencia que se hereda de padres a hijos. No es mi película favorita de Sam Mendes, creo que es sobre todo un ejercicio estilístico, es lo mismo que pienso de 1917, pero hay una continuidad temática respecto a Belleza Americana. Hay una mirada desencantada y hay una reflexión sobre el vacío, sobre el aburrimiento y sobre la violencia, que se repiten, estas reflexiones y esta mirada se repiten en Jarhead, que en español se tituló El infierno espera, del año 2005, sobre un marín que espera para ser llamado al frente en la guerra de Irak. En mi opinión, lo mejor de Sam Mendes hasta ese momento se va a concentrar en su siguiente película, que es Revolutionary Road del año 2008, sobre un matrimonio fracasado que busca reinventarse y que fracasa de nuevo. Es mi película favorita de este director y ahora que se habla tanto de Marriage Story, quizá no estaría mal volver a revisar Revolutionary Road porque están vinculadas temáticamente, pero me parece que la película de Sam Mendes es superior. Después de esta película, este director va a dirigir 2 entregas de la saga de James Bond, las 2 muy dignas, que fueron Skyfall y Spectre, pero es hasta la película 1917 que vuelve con un proyecto personal. Ahora, con excepción de American Beauty, las películas de Sam Mendes son adaptaciones de novelas y sin embargo, si se les ve en conjunto, se nota la atracción del director hacia personajes contradictorios. En sus películas él explora estos aspectos reprimidos que tienen estos personajes y justamente las tramas consisten en mostrar cómo se manifiestan estas contradicciones hasta salirse de control y destrozar la vida de los mencionados personajes. Y señalo esto como uno de los sellos más atractivos del cine de Sam Mendes porque está totalmente ausente en 1917. Esta es una narración basada en anécdotas contadas al director por su
propio abuelo, que fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que esta vez lo que Mendes trasladó a la pantalla, con la ayuda de la guionista Krysty Wilson, son recuerdos familiares de alguien a quien él evidentemente admira mucho, como es su abuelo. Esto para bien y para mal. Para bien porque es una película cercana al director, es una película emocionalmente honesta y sin embargo el hecho de que sea una película admirativa hace que se quede en una dimensión donde el héroe es héroe y no hay facetas ocultas, siendo un director tan hábil en explorar estas facetas ocultas y oscuras, pues echa de menos este ejercicio. Creo que los soldados protagonistas de 1917 son personajes menores en la filmografía de Sam Mendes, no menores por sus acciones en la vida real, sino porque hay muy poca construcción de personajes. Esto por un lado. Por otro, 1917, como ya dije, es una película visualmente deslumbrante y esto es una gran virtud y para muchos es suficiente. Para mí es un arma de doble filo, porque este virtuosismo acaba llamando mucho la atención hacia sí mismo al punto de convertirse en el aspecto más notable o más comentado de la película. El relato se narra en un solo shot, bueno, sabemos que hay cortes, pero ese es el efecto, y habla de dos soldados británicos que deben de entregar en mano un mensaje a un coronel, al coronel de un regimiento que no es el suyo, para advertirle que los alemanes han tendido una trampa y que por lo tanto es necesario cancelar una ofensiva británica porque se podrían poner en riesgo la vida de 1.600 soldados. Los vericuetos de la película están reservados para ustedes, los vericuetos de la trama. Basta saber, y es posible suponer, desde ahorita que se lo digo, que desde el momento en el que estos soldados reciben la orden de entregar en mano un mensaje a un coronel que está en un lugar cercano, la acción se va a desarrollar a contrarreloj y en escenarios en los que estos soldados habrán de superar obstáculos, correr grandes riesgos y tomar decisiones extremas. Como la cámara permanece todo el tiempo con ellos, entonces el espectador tiene la sensación de ser uno de los protagonistas, no necesariamente desde su punto de vista, pero sí acompañándolos. Y no quisiera usar la analogía del videojuego porque se les ha mencionado a propósito de una tragedia reciente, pero creo que es la forma más fácil de describir cuál es la experiencia de ver esta película. Y no estoy condenando a los videojuegos, solo digo que la emoción generada por superar obstáculos a contrarreloj en esta película termina opacando reflexiones sobre el tema de la guerra, que no es un tema menor. O sea, no creo que el entretenimiento sea enemigo del buen cine, no quiero que se entienda eso. Incluso acabo de escribir sobre el tema en un texto sobre Parasite, que les dejo aquí abajo. Solo creo que sí deben de observarse cómo estos propósitos de entretener, estos recursos de entretenimiento se asumen dentro de una película. Si en la representación gráfica de la violencia hay sátira y hay humor deliberado, entonces la película se inscribe en una dimensión más simbólica, pero sin embargo, si la violencia se presenta de manera solemne, entonces echar mano de estos recursos de entretenimiento para mí entra en una zona problemática, pero incluso dejando de lado cualquier consideración ética, creo que la perspectiva del videojuego puede resultar muy distractora en esta película. Uno de los aspectos que seguramente van a ser más premiados con justicia de 1917 es la fotografía de Roger Deakins, no solo por ser hermosísima, incluso en escenarios devastados y devastadores, sino porque uno puede imaginarse o no puede imaginarse los retos que supuso hacer que la cámara cupiera en trincheras muy estrechas, en donde los soldados corren quitando a todos los hombres que les estorban, son casi laberintos. Es un reto técnico y tecnológico importante, o en pensar qué difícil debió haber sido hacer que coordinaran la luz natural, porque casi toda sucede en exteriores, para dar la impresión de que todo esto se logró en una sola toma. El solo hecho de estar imaginándose eso mientras uno ve la película, o el hecho de que Sam Mendes ya invierta mucho tiempo de las entrevistas que le hacen hablando de cómo se lograron estas tomas, quizá ya banaliza un poquito el tema de la guerra, y esto es algo que va en contra del propósito del propio director, en tanto esta película es un homenaje a su abuelo. Sam Mendes me parece un director hábil y filoso, simplemente creo que se desarrolla mejor en otros géneros y en otros tonos. 1917 está en cartelera, ustedes sacarán sus propias conclusiones, tendrán la última palabra y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.